¿Alguna vez te has puesto a pensar en el peso que le damos al rechazo de otros? La mirada atravesada, la palabra dura, la ausencia de reconocimiento. Muchas veces creemos que ser aceptados es la prueba definitiva de nuestro valor. El miedo a ser rechazados nos lleva a tomar decisiones basadas en agradar a otros y no en ser fieles a nosotros mismos. Es irónico, pero la búsqueda desesperada por la aprobación externa nos aprisiona en una jaula de expectativas ajenas. Pero, ¿y si el rechazo no fuera el fin del mundo? ¿Y si fuera, en realidad, un regalo disfrazado? ¿Y si fuera tu mayor oportunidad de convertirte en un hombre verdaderamente fuerte y libre? Hoy vamos a desentrañar esta perspectiva con la sabiduría estoica. Deja el like y quédate hasta el final, porque la última reflexión va a cambiar para siempre la forma en que enfrentas la desaprobación y la opinión ajena. Prepárate para liberarte. El juicio ajeno es una prisión que tú construyes. Marco Aurelio decía que la opinión de otros solo tiene fuerza si tú lo permites. Esto significa que el juicio externo no puede definir quién eres, a no ser que le entregues a él ese poder. Eres tú quien decide si la palabra de alguien se va a convertir en una cadena o si va a ser apenas un viento que pasa. El rechazo no es una señal de tu debilidad, sino una prueba para tu fortaleza interna. Cuando alguien te rechaza, tienes la oportunidad de elegir tu reacción. Puedes desesperarte y sentirte pequeño, o puedes mantenerte firme, inquebrantable y enfocarte en lo que realmente importa, tu propia virtud. El rechazo es la invitación para que dejes de mirar hacia afuera y empieces a construir tu valor de adentro hacia afuera. Es tu oportunidad de convertirte en la roca que no es movida por las olas de la opinión ajena. El rechazo es el filtro natural de tu propósito. Cuando alguien te rechaza, es como si el universo estuviera retirando de tu frente aquello que no está alineado con tu propósito. El rechazo es un filtro natural que muestra quién realmente debe caminar a tu lado y quién no tiene espacio en tu jornada. Limpia el camino. El hombre sabio no lucha por aprobación, permanece firme en sus principios, aunque eso signifique caminar solo por un tiempo. Él entiende que la calidad de sus compañías es más importante que la cantidad. Séneca reforzaba que nadie puede vivir feliz si mira solo hacia la opinión ajena y no hacia sí mismo. Mirar hacia sí mismo es saber lo que es bueno para ti y aceptar lo que no lo es. Es honrar tu jornada, aunque sea diferente de la de todos los demás. Rechazo, el espejo de tu autoestima. El rechazo revela cuánto aún estamos presos a la necesidad de aceptación. Es un espejo que muestra si nuestra autoestima es sólida o si aún depende de la mirada de otros para mantenerse en pie. El dolor que sientes en el rechazo no viene del otro, sino de tu propia interpretación sobre lo que eso significa. Y es justamente ahí donde el estoicismo se convierte en un arma poderosa. En lugar de desesperarnos, aprendemos a usar el rechazo como ejercicio de fortalecimiento interno. Es el entrenamiento del alma, el recordatorio de que la única aprobación que importa es la que nos damos a nosotros mismos. Puedes elegir interpretar el rechazo como un castigo, o puedes elegir interpretarlo como un desafío para volverte más autoconfiante, más fuerte e inquebrantable. La libertad nace en la indiferencia sabia. El hombre que aprende a abrazar el rechazo con serenidad se vuelve imbatible. No es guiado por el miedo de no agradar, sino por la convicción de vivir de acuerdo con su esencia. Esta postura es intimidante, porque nada puede derribar a alguien que no se dobla ante la desaprobación. El rechazo deja de ser dolor y pasa a ser liberación. El estoico no es apático, pero practica la apateia, una indiferencia serena a todo lo que no puede controlar. No le importa la opinión del otro porque su mente está enfocada en sus propias virtudes. Esta libertad lo vuelve auténtico.
No teme ser él mismo y es esa autenticidad la que lo vuelve magnético. La prueba de tu autenticidad. Piensa en esto. Si a todos les gustaras, eso significaría que probablemente renunciaste a tus valores solo para encajar en expectativas ajenas. El miedo a ser rechazados nos hace moldearnos, nos hace escondernos detrás de máscaras. Pero cuando a alguien no le gustas por ser quien eres, eso es prueba de autenticidad. El estoico entiende que la libertad está en no necesitar la validación de nadie para seguir firme en su camino. El rechazo de alguien te da la prueba de que estás siendo verdadero contigo mismo. El rechazo como un regalo inesperado. Entonces, la próxima vez que alguien te rechace, agradece en silencio. Acabas de ganar una oportunidad de volverte más fuerte, más verdadero y más libre. El rechazo no es un obstáculo, es un espejo que muestra cuánto aún necesitas liberarte del peso de la opinión de otros. Te muestra los límites de tu propia mente y te da la oportunidad de expandirlos. El rechazo es el regalo que te salva de invertir tiempo y energía en personas y situaciones que no te valoran. Es la señal de que estás en el camino correcto. Conclusión. Recuerda, no es la aceptación lo que construye tu grandeza, sino el valor de permanecer firme aún frente al rechazo. El rechazo no es un veredicto sobre tu valor, sino una invitación para que te liberes. El sabio no busca agradar, busca ser fiel a sí mismo. Y es justamente esa fidelidad la que al final atrae el respeto verdadero y las conexiones que realmente importan. Sé el hombre que las personas rechazan por ser verdadero, y no el hombre que aceptan por ser falso. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.